Estamos con la ingeniera Sofía Espín, decíamos, ex asambleísta. En lugar de, estamos Rafael Campos y quien le habla, Jimmy Jairal, en el estudio. En lugar de yo dar detalles para que los ciudadanos recuerden y para que usted nos dé la versión que nos interesaría escuchar, ese famoso día que usted fue a la cárcel de La Tacunga, me parece que fue, ¿no? A hacer la visita a la ex policía o a la policía, a quien presuntamente, según las autoridades del Ecuador, usted le habría inducido o le habría sugerido que cambie su testimonio, más o menos así. ¿Cuál fue la verdadera historia, ingeniera Espín? Bueno, primero, buenos días a todos sus oyentes, a Guayaquil que nos escucha, a ese sur de Guayaquil que con mi institución fue vulnerado también sus derechos políticos a elegir, a don Steve me parece que se ha ido, y a don Rafael, aquí está Steve. Regresar. Aquí está Steve. Parada técnica. Ok, bueno, un saludo, buenos días a ustedes, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, la verdad es que fue una visita, tal como yo siempre lo narré, concertada a través de la abogada, amiga mía, que me invita a visitarla, a la señora Pepe Falcón, porque era público que ella se sentía muy afectada, se estaban vulnerando sus derechos humanos, aparentemente no estaba recibiendo la defensa adecuada. Entonces me invitan a visitarla como asambleísta a que le escuche a la PPL Falcón. Entonces yo hago una visita de buena voluntad, hay gente, por supuesto, políticos interesados que no lo van a aceptar nunca, pero yo hago una visita de buena voluntad. Visitar a una persona privada de la libertad no es un delito. Muchos asambleístas lo han hecho y ellos sí lo han usado políticamente. En mi caso yo quería escucharla. En esos 15 minutos de conversación yo prácticamente no hablo, yo prácticamente escucho lo que le dice la abogada que me invita y lo que ella responde, ¿no? Entonces ahí se conversa básicamente de cómo estaba ella, eso es lo que se le pregunta. Entonces ella prácticamente sí confirma que está tranquila y que no tiene ningún problema. Entonces no había posibilidad alguna de ofrecimiento de ningún tipo. Entonces todo esto se basa en dos cosas, ¿no? Se basa en decir que yo ingresé de manera irregular, lo que durante todo este proceso, eso ya no lo cubrieron los grandes medios de televisión durante todo este año, se desvirtuó que haya un ingreso irregular. No, quedó totalmente desvirtuado. Esos son los testigos que yo solicité a la Asamblea Nacional, que han convocado y no los solicitaron. Y no los permitieron intervenir, no los invitaron, no los dejaron participar en el proceso de destitución. Y la otra cosa es que esto se basa en un testimonio falso de la PPL Falcón, que yo me imagino que ella dijo, bueno, aquí le voy a hacer daño al correísmo y voy a levantar un falso testimonio. Entonces, después de un año casi, la Fiscalía dice, ¿qué tengo? No tengo nada, solo tengo un testimonio y eso no es suficiente para llevar un proceso penal, que significa cárcel. Recuerden que en mi caso primero empieza este proceso por oferta de tráfico de influencias, luego dicen, no tenemos elementos para la oferta de tráfico de influencias y lo cambian a fraude procesal en grado de tentativa. Y luego la fiscal, finalmente, ya en noviembre, dice, tampoco tenemos elementos para probar esto. Yo creo que todos estos fiscales siempre supieron que no había elementos ni para la destitución ni para empezar un proceso penal en contra mío. Que lo que aquí querían era un show político para dañar a una asambleísta, a un correísta, en toda esta campaña de destruir al correísmo, ¿no? Finalmente creo que ha quedado develado. Entonces, lo que usted me preguntaba, primero yo entré de manera regular, entré con mi cédula, me pusieron un sello en la mano. No se puede entrar de manera irregular a una cárcel, eso siempre fue un show político levantado por ciertos ministros del gobierno nacional y replicado fuertemente por grandes medios de comunicación. Y segundo, se basó todo en un testimonio falso. Yo no sé por qué la señora PPL Falcón quiso dañarme, yo no sé si ella sabe lo que significó todo esto, ¿no? Levantar ese infundio, ese falso testimonio hacia otra persona que lo que fue a escucharla básicamente, y que prácticamente yo no hablé. Al final de la entrevista, de los 15 minutos, yo ahí recién me presento, le digo, saludos, si tú tienes alguna cosa, yo soy asambleísta y estoy dispuesta a escucharte. Y bueno, esta buena voluntad fue pagada de esa manera.
Ahora, ingeniera Espín, entendido cómo está que usted entró no como anónima, sino como asambleísta y etcétera, y estamos frente a un caso que terminó en que usted fue liberada de responsabilidades. ¿Hay algún impedimento para que usted vuelva al país? Sí, no sé si escuché bien. Yo cuando entro a la cárcel, no es la cárcel de la Tacunga, es la casa de confianza que queda en Chillogallo. Sí, perdón, sí, tiene razón. Sí, yo ingreso dando mi cédula. Entonces yo ingreso dando mi cédula, presentándome con mi nombre, apellido, o sea, entro de manera absolutamente regular, ¿no es verdad? Y siempre cuando me hicieron la consulta, ¿usted entró? Yo le dije sí, porque jamás me imaginé que esto podía ser usado para hacer un daño tan grande a mí, a mi familia, a mis electores, a esas 200,000 personas que me dieron la confianza. Entonces, no, yo no entré usando porque también se dijo eso en algún momento, que yo había entrado abusando de mi condición de asambleísta. Jamás de los jamás. Y bueno, todo eso en este proceso de un año se ha caído y como usted dice, la fiscal dictaminó que se abstiene de acusar, ¿no? Un dictamen abstentivo, como dicen los abogados. Ahora mismo yo no tengo ningún impedimento de regresar a Ecuador. Se han levantado todas las medidas que me habían puesto, la prohibición de salida de salir del país, todo entrar sin ningún problema al Ecuador, y espero hacerlo pronto, por supuesto. Ya, pero ¿por qué no ha regresado antes? ¿Está usted trabajando allá? Que por supuesto sería legítimo, ¿no? Pero está trabajando en México. Sí, no estoy trabajando en México. Este exilio, ¿no? El refugio que yo pedí en Bolivia, realmente fueron muy complicados, fueron muy dolorosos. O sea, no es que uno llegue a un país y ya tienes un trabajo, ¿no? Siempre hay cosas que cumplir. Por ejemplo, en Bolivia para trabajar en el sector público uno tiene que hablar un idioma nativo, ¿no? Entonces son cosas que complican y eso me complicó mucho. Mi calidad de vida se vio realmente afectada. Muchas veces se piensa que un político tiene recursos para afrontar todo esto, y no es así. Hay muchos políticos como los de la Revolución Ciudadana, de clase media, que venimos de abajo y que sí vivimos en nuestro sueldo. Entonces eso realmente fue un golpe familiar muy fuerte, emocional. Además se intentó hacer un daño moral y hacer un daño a mi reputación, que pienso yo que de alguna manera el dictamen abstentivo pues va lavando eso que intentaron hacer los medios de comunicación, que me juzgaron, ¿no? Pero ingeniera, pero usted está ahora en México, ¿verdad? Ahora estoy en México porque después de que el presidente Evo Morales presenta su renuncia forzada, ¿no verdad? Para nosotros es un golpe de Estado. Era muy complicado permanecer en Bolivia porque las situaciones de confrontación eran muy complejas. Realmente había ahí una situación muy compleja. Entonces yo me moví a México y acá solicitamos refugio. Sin embargo, pues en este momento puedo volver a Ecuador sin problema. Ingeniera Espín, le saluda Steven Macías. ¿Cuál es su estatus migratorio actual? ¿No? ¿Usted en calidad de qué está en estos momentos en México? Primero es importante decir que para noviembre del año pasado, quizás un poco antes, Interpol también rechazó la solicitud que le había hecho el juez de difusión roja en contra mí. Eso obviamente no salió tampoco en los medios de comunicación, pero Interpol rechaza la solicitud de difusión roja en mi contra. No, eso es importante. Entonces yo no tengo ningún problema de pisar ningún país del mundo. Y cuando llegamos acá, casi inmediatamente solicitamos refugio. En este momento está en trámite. Sin embargo, yo puedo regresar al Ecuador sin problemas, ¿no? En este momento todas las medidas que habían sido solicitadas por Fiscalía han sido levantadas. Ingeniera Espín, ¿usted ha pensado, no lo sé, plantear una demanda al Estado porque le fue privada su condición de asambleísta? Mire, nosotros ya interpusimos, en la época de la destitución interpusimos un expediente en la CIDH, ya informamos a la CIDH de lo que estaba pasando. Sin embargo, con el dictamen abstentivo hay nuevos elementos y lo vamos a volver a plantear. Primero, en
en lo nacional, ¿no? En los recursos nacionales. Hay varias opciones que me dan los abogados: acción de protección, solicitud de la misma Asamblea Nacional de restituir mi currículum como asambleísta. Y esto porque en el momento en que se da el dictamen abstentivo se caen muchos de los argumentos que se usaron para la destitución, sin considerar que la destitución en sí mismo estuvo plagada de irregularidades. Hace un minuto les contaba que no llamaron a ningún testigo solicitado por mí. O sea, fue increíble. Llevaron a la PPL por videollamada, pero a mí no me permitieron, por ejemplo, llamar a la directora de la Casa de Confianza para que ella contara cómo había sido el ingreso. No llamaron a la otra persona que estuvo en la conversación, que fue la abogada Cadena, que es la que me invita. Entonces, hubieron muchas irregularidades en ese proceso. Entonces, lo haremos, ¿no? Vamos a demandar al Estado, y créanme, no solo es por mí, es por mi familia, es por las lágrimas de mi madre, es por no haber visto durante 2 años a mis sobrinos, donde yo era una figura, donde yo y mi esposo éramos figuras importantes. Y también por esos 200.000 electores que me dieron la confianza, que Jimmy, Rafael y Esteban, créanme que sí, este nivel de persecución duele. Yo no se lo deseo a nadie, y tiene que quedar un precedente de que así no se hace política, de que así no se puede afectar a la democracia. Tiene que quedar un precedente de que esto no puede volver a ocurrir, que una mayoría móvil se pone de acuerdo porque ese asambleísta de tal tendencia política me cae mal y lo destituyo. Eso no puede volver a ocurrir. Por eso sí, vamos a demandar al Estado. Ingeniera, en todo caso, usted en el momento en que ocurrieron los sucesos que relata y que, derivaron en la destitución, ¿sí sintió el apoyo de su bancada? Por supuesto que sí, la bancada, los migrantes, la ciudadanía sencilla. Yo permítanme contarle estas anécdotas. Como yo les contaba, cuando estuve en Bolivia, no fue fácil conseguir trabajo. Sabe que había gente militante sencilla que me mandaba $20, $30 al mes, que realmente a mí me emociona, ¿no? Me emociona saber esa pequeña solidaridad de una persona que seguramente es tiene muchos más problemas económicos, pero me los manda con cariño. Entonces yo tengo un profundo agradecimiento con nuestros migrantes, con los militantes migrantes que se han preocupado por mi condición, por mi familia, por nuestra militancia, que les mando un abrazo, que son unos guerreros, y ciudadanos sencillos que le escribían a mi padre o le veían a mi padre y le decían, estamos con tu hija, las cosas van a cambiar. Entonces, tengo una gratitud, y así mismo los compañeros asambleístas, su solidaridad ha sido importante. Finalmente, ingeniera Espín, ¿tiene usted prevista la fecha de su regreso? Todavía no, estamos evaluando. No, quiero también ser sincera, sí nos preocupa el grado de persecución que sigue viviendo el correísmo. Me preocupa, por ejemplo, lo que le hacen a Paola Pavón, no se termina el tema de rebelión y ya le están iniciando otro proceso en Contraloría con responsabilidad penal. Nos preocupa lo que hacen con Jofre Poma, que es increíble que un asambleísta no se respete su inmunidad y lo tenga preso. Nos preocupa muchísimo esos compañeros de sucumbir. Entonces hay un grado de persecución al correísmo que continúa. Nos preocupa, pero también hay una militancia importante que sí me pide que regrese, y pronto lo vamos a hacer, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en mi caso se demoraron 8 meses desde la instrucción fiscal hasta la audiencia preparatoria de juicio en llamar a la audiencia preparatoria de juicio. Se demoraron 8 meses. Ahí sí, la justicia pues se tomó todo el tiempo del mundo. En el caso del presidente Correa, pues quieren correr, y antes de noviembre ya quieren tener una sentencia ejecutoriada, ¿no? Ya quieren llegar a casación. Entonces, es obviamente una justicia, un sistema judicial que no está funcionando bien. Nos preocupa, pero estamos analizando ya con la militancia y con los abogados un pronto retorno a nuestro país. Gracias, ingeniera Sofía Espín Reyes, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana en México. Que tenga usted un buen día, asambleísta.